que en este caso creo que está claro, pero es muy interesante analizar las razones que han llevado a conseguir ese resultado. Estoy deseando escucharte, Pedro, pero antes quiero deciros que también compartimos mesa con dos prestigiosos periodistas. Antonio Casado, cofundador del periódico El Confidencial, y Xavi Fortes, presentador de La Noche 24 horas en Radio Televisión Española, que también presentó La Noche Electoral. Pedro, no te quiero quitar más tiempo, cuando quieras. Buenas tardes. Estaréis conmigo que no es lo mismo decir decíamos ayer que decíamos en 1978. Es verdad que, y recuerdo perfectamente aquella noche en la que yo acudí por primera vez, formé parte por primera vez de un ciclo de conferencias de esta institución, sobrecogido, impresionado por lo que en ese momento en la transición significaba el Club Siglo XXI y por el hecho de que hubieran elegido a alguien que estaba en sus balbuceos profesionales. Y es verdad que en los 45 años, 43 años transcurridos, pues recurrentemente el Club Siglo XXI ha sido un lugar de acogida y un sitio con el que yo y muchos colegas como yo hemos mantenido una relación habitual. Este formato, no sé si es la quinta, la sexta, la séptima vez que lo repetimos, el analizar unas elecciones, bien sean generales, autonómicas, inmediatamente después de que se hayan producido. Y creo que lo más interesante es soltar unas ideas. Yo he dicho lecciones del 4 de marzo, las elecciones autonómicas de Madrid. Lanzar unas ideas, ponerlas a rodar por el salón, flanqueado como estoy por dos de mis iguales. Hoy somos los tres mosqueteros. Por la primera vez en mucho tiempo tengo a Xavi al lado, pero no me puede limitar el tiempo me lo limita Paloma y me lo voy a autolimitar yo. Y Antonio Casado, pues querido amigo de tantos años, de tantas vicisitudes y con muchas más sintonías siempre, aunque también haya habido alguna discrepancia, claro. Yo diría, vamos a decir 10 cosas que se desprenden de lo que ha ocurrido anteayer. 1. La política española è móvil. La volatilidad en términos bursátiles de la política española. De repente se cruza una vaca por el medio del camino y a alguien se le ocurre hacer una moción de censura en Murcia y todo cambia y hay un descarrilamiento y un accidente múltiple que afecta a los promotores de esa moción de censura. En febrero, el 14 de febrero, el Partido Popular estaba agonizante. Había tenido un 85% de los votos en Cataluña. Si hubiera regido la misma norma que en la Comunidad de Madrid, no habría tenido representación. Se quedó con 3 diputados, de los cuales solo uno era de ellos y los otros 2 venían de pactos raros, de tránsfugas que habían recolocado, etc. Es evidente que lo de Murcia ha trastocado todo, que fue una ocurrencia mal ejecutada y que el Partido Popular tuvo buenos reflejos para responder a esa moción de censura, preservando Murcia, preservando Castilla y León
y contraatacando en Madrid. La casualidad quiso que el 9 de marzo, el mismo día en la que por la noche se presentó la moción de censura, yo estaba almorzando en Lardi con la presidenta Díaz Ayuso y con su gurú, mi querido amigo de tantas peripecias también, Miguel Ángel Rodríguez. Y desde luego ellos no sabían lo que iba a pasar esa noche en Murcia, pero Ayuso me dijo una cosa que luego me permitió atar cabos. Dice, yo estoy vendida porque Ciudadanos tiene 26 y si Ciudadanos está en medio de un lío, sea el que sea, la posibilidad de que me hagan un tamallazo a la inversa, pues es muy fácil, porque 3 de 26 siempre pueden ser Tamayo y, ¿cómo se llamaba? Sáez. Tamayo, Sáez y solo que decían Tamayo y Baus, ¿no? Tamayo, Baus y Sáez. Con 3, pues ya, y por lo tanto es inconcebible que quienes diseñaran la moción de censura en Murcia no descontaran, no dieran por hecho que Ayuso iba a disolver inmediatamente. Bueno, por lo tanto, la situación no tiene nada que ver con la del 14 de febrero y no han pasado ni 3 meses. Segunda idea, estamos la vida política española cada vez está más cantonalizada, o sea, cada vez está más fragmentada y dividida en mercados autonómicos. Al principio de la transición eso ocurría en Cataluña y en el País Vasco, que la oferta de partidos era diferente. Luego también empezó a serla en Galicia. Luego también empezó a serlo en Baleares, en la Comunidad Valenciana. Surgieron partidos cantonalistas o provincialistas, que si el partido de Revilla, que si Teruel existe. Aquí ahora hemos vivido el gran éxito de un partido autonómico en Madrid, Más Madrid, y además un partido de izquierdas. ¿Es un partido de una izquierda alternativa o es un partido nacionalista, entre comillas, madrileño de izquierdas? Lo veremos. Eso está por determinar. Y también tienen razón todos los que dicen lo de Madrid no es representativo, pero cuidado, no es representativo del conjunto de España, pero puede ser contagioso o puede generar una ósmosis. Es decir, que los procesos políticos ya sabemos que generan lo que los politólogos llaman el momentum y una especie de efecto de continuidad. Es obvio que al PP le gustaría que el 4M fuera la primavera de 1995 respecto a marzo del 96. Tercera idea. Hacía tiempo que el factor humano que interviene en la política no se manifestaba de una manera tan fulgurante en la generación de un nuevo liderazgo. Se está comparando a Isabel Díaz Ayuso con Esperanza Aguirre. Para cuando Esperanza Aguirre obtuvo en la Comunidad de Madrid algo remotamente parecido o algo parecido, llegó a tener mayoría absoluta, es verdad, con una oferta política distinta a lo de Díaz Ayuso, ya había sido ministra, presidenta del Senado, ya tenía una carrera a sus espaldas. Díaz Ayuso era hace 2 años la bruja novata. O sea,
una candidata que se había casado y su bisoño equipo, poco menos que de la manga, y porque algunos de los grandes nombres del partido habían dicho que no. Y había muchísimas críticas y ha surgido con una fuerza en solo 2 años, con una mezcla de consistencia en su gestión, y hay muchos ámbitos en lo que acabo de decir, los datos le avalan, de al mismo tiempo desparpajo, audacia política, una combinación entre pragmatismo y idealismo, entre en la política hay que actuar de acuerdo con la conveniencia, pero a la vez defendiendo ideales. Yo hacía tiempo que no veía surgir un liderazgo en el que no sabemos si estamos en ciernes de ver a la Thatcher española o alguien de otras características. De momento, la que tiene el cielo como techo es Isabel Díaz Ayuso. Sánchez está, de repente, en horas 24, parece que esta sería la cuarta idea, contra las cuerdas. Cuando hace 3 meses ya todo el mundo pensaba en cómo iba a ser su segunda legislatura, su siguiente legislatura completa, porque la debilidad del Partido Popular, el sorpaso de Vox en Cataluña, diluía cualquier percepción de alternativa. Y Sánchez, con su astucia, con su capacidad de combinar un discurso inclusivo de izquierdas diversas, de separatismos diversos, y luego una praxis política razonable, ajustada a las oportunidades reales que le proporcionaba el destino, pues esa dicotomía parecía que había sanchismo para rato. Ahora, de repente, después ha perdido en Murcia, ha perdido en Castilla y León, ha perdido en Madrid. ¿En qué lugar, en qué costado hay que clavarle la siguiente lanza? Probablemente ni estaba tan fuerte como parecía el 14 de febrero, ni esté tan débil como lo parece hoy. Pero es verdad que lo ocurrido en Madrid complica muchísimo sus relaciones con sus aliados por la izquierda, que cuando él mire ahora por la izquierda tampoco va a estar muy seguro de lo que hay ahí, y hace explosivamente imposible la relación con un separatismo que sigue echado al monte, que le es incapaz ni siquiera de aterrizar un gobierno en Cataluña, que está con el irredentismo, Puigdemont, los indultos, a ver cómo el gobierno indulta ahora a cualquiera de los del procés, ¿no? Digo que quinta idea que hay a la izquierda de Sánchez, la autodestrucción de Pablo Iglesias. Todo en sus 7 años de aventura ha sido teatral, circense. Pablo Iglesias no ha sido un político. Pablo Iglesias ha sido un acróbata de su propio ego. Y lo que contribuyó a impulsarle con una velocidad de vértigo, probablemente es el antecedente de que en menos tiempo se haya construido un liderazgo tan potente, el antecedente anterior a Díaz Ayuso. Luego habría que remontarse quizá al caso de Zapatero, pero tanto Zapatero como Díaz Ayuso surgieron en el seno de los grandes partidos
de la transición. Han surgido Iglesias como Rivera, eran la nueva política. La nueva política está demostrando una capacidad autodestructiva extraordinaria. Hay muchos más elementos en paralelismo entre lo que no hizo Rivera en la primavera de 2019 y lo que ha hecho Iglesias en la primavera de 2021. Son dos maneras diferentes, pero igualmente eficaces, de tirarse por la ventana. Claro, el hombre de goma también rebota. Yo creo que estamos ante la primera retirada de la política de Pablo Iglesias. ¿En qué año, aquí habrá algún taurino, en qué año fue la primera retirada de Antoñete? Nos queda por ver el tour de despedida y, por supuesto, el tour de la reaparición, todo a su debido tiempo. Yo creo que detrás de esto, o sea, hay una adicción, la adicción de un drogadicto, una drogodependencia a los focos, al protagonismo, a la política, a ser la novia en la boda, el muerto en el entierro, pero también ya ha quedado demostrado que es la acción por la acción, es un poco barogiano, sin un fin realmente al que llegar, porque este señor ha sido vicepresidente del gobierno y ha resuelto la ecuación famosa literaria barogiana, era o César o nada, y este ha sido César y nada al mismo tiempo, que tiene mucho mérito, y es algo para que se le dediquen muchas páginas desde la perspectiva de la literatura. Bueno, yo creo, sexta lección, sexta idea, que estamos viendo el inicio de un nuevo viaje al centro del PP, similar al de los años de Aznar. El hecho de que el PP haya recogido pues hasta el 60% del voto de Ciudadanos significa que ha sido capaz de ampliar su base electoral y que Ayuso no se ha ceñido al estereotipo derechista o incluso ultraderechista en el que torpemente le han tratado de encerrar desde la izquierda. Ha conseguido nada menos que 75.000 votos procedentes del PSOE, que se dice pronto. Nunca un candidato de la derecha había conseguido ese trasvase. Esto significa que Ayuso ha desarrollado un proyecto y ha conseguido plantear un mensaje transversal en alguna medida, y sobre todo que va a dar alas al equipo de Génova y al equipo de Casado para intentar desarrollar esa transversalidad que llegue por lo menos hasta la izquierda moderada. Casado, además, va a verse fortalecido porque en el mercado de los tópicos, que seguirá funcionando, Ayuso va a seguir siendo la derecha del PP, Feijóo y en cierto modo Moreno Bonilla la izquierda o el PP más flexible y más abierto hacia la izquierda, y Casado podrá actuar un poco en una posición arbitral en todos ellos, desde un liderazgo reflexivo. Yo creo que la combinación entre un liderazgo explosivo como el de Ayuso y un liderazgo reflexivo de un hombre que no da titulares, que se piensa mucho las cosas, que tiene más
consistencia que apariencia, puede ser una buena combinación para el PP. ¿Cómo me duele colocar en el punto 7, mi número favorito, Ciudadanos en peligro de extinción? Pues es muy triste para alguien que siempre se ha sentido de centro, no solo desde el punto de vista del talante, no solo desde el punto de vista de la topografía, sino desde el punto de vista ideológico, ver cómo una vez más la maldición que parece afectar a los partidos de centro ha recaído o está recayendo sobre Ciudadanos. Vimos desaparecer a la UCD, vimos desaparecer al CDS, vimos abortarse, morir antes de nacer al Partido Reformista, hemos visto el auge y ocaso de UPyD. Parecía que esta vez Ciudadanos había llegado para quedarse, pero aquí hay un error monumental, merecedor de un reproche permanente cada vez que haga cualquier atisbo de reaparecer en la vida pública hacia Albert Rivera, y una equivocación no de ese calibre, pero realmente también importante, que cabe achacar a Inés Arrimadas y a su equipo. No pactaron con el PSOE cuando tenían que pactar y quisieron pactar de mala manera en el PSOE en Murcia, con perdón. No quiero decir con eso que Murcia no sea importante, pero creo que no es desde Murcia desde donde se construya una operación de calado político nacional, como los hechos han demostrado que lo era. Si las reglas de la Comunidad de Madrid fueran las de Cataluña, Ciudadanos estaría en la Asamblea pues con 3, con 5 escaños. Va a ser muy difícil para Ciudadanos sobrevivir, pero no es imposible. Yo creo que en Andalucía tienen una oportunidad. Yo creo que en Andalucía pueden seguir ejerciendo el papel de bisagra y de complemento de lo que representa el PP. Además, Edmundo Val se ha consagrado en esta campaña como un hombre con valores políticos. Creo que tienen un muy buen estratega, al que acaban de nombrar también vicesecretario, que es un colega que tiene buenas ideas y apenas ha tenido capacidad de ponerlas en práctica, pero lo importante, como explicaré luego, no es quién protagonice el centro, sino la importancia que el centro tenga en la vida política. Octavo punto, puede que haya discrepancias en relación a lo que voy a decir. La irrelevancia de Vox. Y lo digo porque creo que es un hecho político y además reconozco que me alegro. De la misma manera que me alegro de la decadencia de Podemos y de la autodefenestración de Iglesias, porque creo que los 3 populismos que están erosionando el espíritu y el éxito de la transición, pues han sido Podemos, Vox y el separatismo, el nacionalismo transformado en separatista. Yo siento que 300.000 madrileños hayan votado a un partido que ha hecho una campaña incitando al odio, convirtiendo a 200 y pico chavales, poco menos que en enemigos de 6 millones de personas, cuestionando valores universalmente compartidos como la necesidad de combatir la violencia de género, cuestionando los valores europeístas que constituyen la base del progreso y del porvenir de España. Siento que esas personas hayan votado a un partido así, pero pienso
que la mayoría de ellos estarán empezando a darse cuenta de que su voto va a ser prácticamente irrelevante en la vida de la Comunidad de Madrid en los próximos 2 años, porque lo único que podrían hacer es votar en contra, junto a Podemos, de la investidura de Díaz Ayuso. A lo mejor Díaz Ayuso tarda un poco más en salir, pero en ese caso se aceleraría todavía más el final de Vox. Para sacar ninguna ley son necesarios, porque Díaz Ayuso no ha logrado tatuarse el 69, que dijo jocosamente cuando le entrevistamos el otro día en el periódico, pero se ha tatuado, o podría tatuarse un 65, que en un escenario de 6 partidos en la Asamblea no está nada mal. No los necesita para ningún, por lo tanto, ni PIN parental, ni guerra contra los menas, ni nada de nada. La ultraderecha va a ser irrelevante en la Comunidad de Madrid, como lo es en Cataluña por otras razones, a pesar de que hayan estado por encima de Ciudadanos y es que desde el extremismo, afortunadamente, es imposible y va a ser imposible construir nada en la sociedad española. Cuando lleguen las elecciones generales, pues el voto útil será inapelable. A ver quién en Soria, en Ávila, en Guadalajara va a votar por Vox, cuando lo que se va a dirimir es si continúa Sánchez o llega Casado a la Moncloa. 9º asunto. Había apuntado aquí, por cierto, que hay otro factor. A menos Pablo Iglesias, menos Santiago Abascal. A menos Irene Montero, menos Rocío Monasterio. Porque viven el uno del otro, la una de la otra, se retroalimentan. Y no quiero ser malvado, pero en el ámbito mediático va a pasar lo mismo. Es decir, en el momento en que desaparece el muñeco que te has inventado o se va desinflando, a ver cómo sigues manteniendo el antifascismo, alerta antifascista, alerta anticomunista. Coño, si los fascistas no han comparecido, si los comunistas no han comparecido, si esta no es nuestra sociedad. La izquierda tiene que redefinirse, quo vadis, PSOE, desde el punto de vista ideológico, del proyecto económico, dentro de una Europa federalizante. Los Estados Unidos de Europa están en marcha como consecuencia de la mutualización de la deuda que supone el programa Next Generation. Veremos cómo yo creo que el PSOE tiene que volver a ser un partido inequívocamente socialdemócrata en la línea de las socialdemocracias europeas, y eso significa pues olvidarse de muchas de las influencias y adherencias que le ha creado un Podemos que se está desarbolando. Está, ojo, la cuestión ecologista, vamos a ver si esa es la bandera de Errejón, vamos a ver si Errejón también levanta una bandera más españolista, que ponga más en cuestión las relaciones con los partidos separatistas periféricos. Ahí hay un gran debate. De momento, a grandes males, grandes remedios. Al día siguiente de lo de Cataluña, el PP anunció que clausuraba, que se iba de la sede. Esta tarde el PSOE va a anunciar que van a por Susana Díaz. O sea que a lo mejor la culpa de lo que pasó en Cataluña la tuvo la sede de Génova, y a lo mejor la culpa de lo que ha pasado en Madrid termina siendo de Susana Díaz. O hay alguno que va a intentar que sea ya la que... Bueno, esto es un poco ironía. Es verdad que se va a poner en marcha un proceso de primarias en Andalucía y que ese va a ser el siguiente gran campo de batalla. Y último punto, yo ahí sí vuelvo a decir lo que he venido diciendo durante 40 años. Hoy es más necesario que nunca un gran pacto entre Sánchez y Casado. Es decir, yo creo que, oye, tú ya me has destrozado en Cataluña, oye, tú ya me has dejado a los pies de los caballos en Madrid. Ahora tenemos un país que está saliendo de una pandemia,
que necesita un marco jurídico para que la salida de la pandemia sea eficiente y terminemos cuanto antes con esta pesadilla. Tenemos que conseguir que nos lleguen los fondos Next Generation, tenemos que hacer la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la reforma tributaria. Europa nos está pidiendo reformas políticas y cualquier día nos dirán algo parecido a lo que nos han dicho sobre la justicia en relación al CIS. Cualquier día nos lo van a decir y yo creo que el CIS está haciendo todo lo posible por que ese día llegue lo antes posible, porque es verdaderamente estrafalario, no solamente insoportable desde el punto de vista democrático, pero ya adquiere un carácter estrafalario el papel de auxiliar de las campañas gubernamentales que a costa de todo rigor científico y de toda credibilidad demoscópica está haciendo el CIS. Pero bueno, atención, hay que pactar de una vez el tema del poder judicial y sobre todo hay que recuperar la concordia. Y creo que el resultado de las elecciones de Madrid es una gran oportunidad para ello. Porque, y cierro con un titular como los que me pide Xavi, en Madrid ha perdido el centro, pero ha ganado la centralidad. En Madrid ha perdido el partido de centro, pero la derecha democrática se ha centrado o tiene las posibilidades de centrarse y la izquierda democrática ha tenido un shock lo suficientemente fuerte como para olvidarse a partir de ahora de las malas compañías y de dejarse arrastrar por la retórica de las malas compañías. No sé si el bipartidismo tiene ahora más posibilidades, pero sí que creo que la concordia y los grandes pactos pueden tener una oportunidad en este año y medio que ahora va a quedar exento de procesos electorales. Dejemos que las cosas reposen un par de días no más y a ver si la próxima semana Sánchez llama a Casado y repasan todas las cosas de interés general que tienen que gestionar inexorablemente juntos. Ese es mi análisis. Muchas gracias. Luego al final Xavi y Antonio os pedí un titular yo también para cerrar este almuerzo. Está en la sala, antes de que arranquemos con las preguntas, por orden alfabético, como es costumbre en esta casa, que arranque Antonio. Está en la sala también, que yo como moderadora después a lo mejor puedo dar la palabra, pues está la presidenta del Senado, el vicesecretario del Partido Popular, de la alcaldía, la teniente alcalde, el padre Ángel, hay un montón de gente conocida aquí que me gustaría que luego intervenieran. Antonio, si quieres arrancar tú con una pregunta con... Bueno, antes con una advertencia preliminar. No, en general estoy bastante de acuerdo. Hay cosas muy originales en el decálogo de Pedro J, como lo de la cantonalización. Lo que pasa es que habría que saber si la cantonalización se refiere o tiene que ver con exigencias de la ley DON para estar luego presentes en el, como terror existe, en el Congreso de los Diputados, o tiene que ver con esta dinámica que se ha metido en la política nacional de lo identitario frente a lo ideológico. Lo ideológico había sido el supremacismo del PP en Madrid, de Ayuso. Lo identitario sería lo que está ocurriendo en Cataluña. Pero de todas las maneras, la idea que más me gusta es la de la desaparición de Podemos y de Vox como elementos decisivos en la orografía parlamentaria de la Asamblea. Que hayan desaparecido, que se les haya quitado esa posibilidad, me parece uno de los aciertos mayores que hay en el decálogo de Pedro J. Resaltarlo, quiero decir. Pero te voy a hacer una pregunta ya muy concreta, centrada en el futuro del Partido Socialista. Parto de la base de que en estos momentos, en torno al Partido Socialista, hay un clima derrotista, hay un clima de desaliento, de desconcierto, de confusión. A mi juicio se lo han buscado.
A mi juicio se lo ha buscado el propio Partido Socialista, con una estrategia autodestructiva. Ha sido como el harakiri de los necios. Es decir, con bastantes insultos a la inteligencia, entre otros lo que tú referías hace un momento, de fascismo, comunismo y de ideas estas que están afortunadamente fenecidas. Pero el caso es que ese clima existe. Y a partir de que existe ese clima, te voy a preguntar, ¿crees que para una eventual remontada del Partido Socialista es suficiente, será suficiente, en el caso de Pedro Sánchez, el uso de esas dos barandillas de poder que tiene en estos momentos, que son el plan de vacunación y los fondos europeos, los fondos de recuperación? ¿Crees que puede ser suficiente para lo que en estos momentos en los interiores del Partido Socialista se llama remontada? Esto lo superaremos, esto ha sido pues un mal momento, ¿no? Un error de estrategia, como quieras. ¿Crees que se puede producir esa remontada en la figura de Pedro Sánchez con el uso de esas dos herramientas, el plan de vacunaciones y los fondos? Yo creo que Sánchez sigue teniendo muchos elementos a su favor. Primero, su propia ataraxia. O sea, Sánchez es un hombre que encaja muy bien los golpes, que no se pone nervioso, que mantiene siempre la serenidad y que desarrolla una labor de gestión en función de las oportunidades reales que le va dando la situación. Y hay una cosa que juega mucho a su favor, que es la decisión de la Unión Europea de aplazar los procesos de consolidación por lo menos 2 años. Es decir, que no le van a pedir que ajuste el déficit por lo menos hasta 2024, y entonces ya habrá una nueva legislatura. Por lo tanto, creo que va a poder seguir desarrollando una política expansiva y creo que hay una buena sintonía entre el equipo económico del gobierno y el tejido empresarial, sobre todo de las grandes empresas que son las que tienen que ejercer de tractoras en el tema de los fondos comunitarios. La economía española, si el plan de vacunación termina siendo un éxito, si no nos encontramos con la sorpresa desagradable de que aparezca una nueva cepa mortal, pues después del verano no sé si nos podremos quitar la mascarilla, pero la vida empezará a parecerse mucho a la que conocíamos antes de marzo del año 2020. Y la economía va a dar un respingo, va a tener un crecimiento muy grande. Es verdad que habrá gente que se quedará atrás porque algunos empleos perdidos nunca se recuperarán, pero en conjunto vamos a crecer y va a haber oportunidades y la economía no va a tumbar a Sánchez como tumbó a Zapatero. Esto lo sabe el Banco de España, lo saben las autoridades monetarias. ¿Cuál va a seguir siendo el problema? ¿Cómo construir una mayoría social? Yo creo que el Partido Popular va a coger el suficiente impulso. Hay dos teatros, dos frentes de batalla claves: Andalucía y la Comunidad Valenciana, que casi todo el mundo olvida que si todas las legislaturas culminaran y no hubiera elecciones anticipadas, las últimas elecciones antes de las generales, antes de las propias elecciones autonómicas de Madrid, después de Andalucía, habría unas elecciones en la Comunidad Valenciana, porque Valencia disolvió y celebró elecciones coincidiendo con las penúltimas generales, ¿os acordáis? Por lo tanto, lo que ocurriera
Si Sánchez no adelanta, habrá elecciones en Andalucía, habrá elecciones en Valencia, habrá elecciones municipales y autonómicas y luego generales. Yo creo que ese calendario es peligrosísimo para Sánchez. El momento en que convocar generales va a ser clave. Hacerlas coincidir con las andaluzas, hacerlas coincidir otra vez con las valencianas, jugarse a un Super Sunday con autonómicas, eso es importante. Y luego queda el tema de con quién gobernar, porque Podemos ya no existe, Podemos es un rescoldo Podemos solo era ya la segunda sagrada familia de la historia de España contemporánea. La primera fueron los Pujol, la segunda han sido los Iglesias Montero. Podemos ya no existía esa familia con sus parientes de primer grado, de segundo grado, al final 200 personas viviendo el presupuesto. Eso, con la autodefenestración de Iglesias, eso se ha acabado. Iglesias ha puesto de sucesora a Yolanda Díaz, pero Yolanda no quiere. O sea, el otro día cuando estuvo en Wake Up, el mensaje fue un poco equívoco. Yo interpreté que ella no quiere nada. Algunos de los colegas dijeron no, solo dice que no quiere ni liderar Podemos ni liderar la coalición entre Izquierda Unida y Podemos, pero que si al final la llaman para ser candidata, yo sinceramente cada vez veo a Yolanda Díaz en su pragmatismo más cerca del PSOE que no ya de Podemos, sino que incluso del ecologismo alternativo de Errejón. Por lo tanto, el PSOE puede tener capacidad de volver a ser el gran partido de la izquierda. Fijaos cómo llegaron a estar las cosas cuando empataron en escaños prácticamente en las elecciones aquellas en las que uno tuvo 70 y otro 71, ¿no? Yo creo que eso se ha acabado. El problema de Sánchez sobre todo son los separatistas. Y esa es la tragedia del hundimiento de Ciudadanos, que volvemos a un escenario o de mayoría absoluta para el PSOE o el PP, o de tener que pactar con unos señores que van a controlar entre 25 y 30 escaños unos con otros, y que si el PNV y que lo que pasa es que no están en el pragmatismo, sino en la destrucción del Estado. Xavi, tenemos como 30 minutos. Contesto más corto a todas las preguntas a partir de ahora. Yo casi voy a hacer una doble pregunta mejor a Pedro, sí, porque total va a consumir el mismo tiempo que haciéndole las por separado. Entonces, pero primero, que es un placer estar aquí en el siglo XXI. Yo, por cuestiones familiares, me amé mucho la política y la información desde niño, y a Pontevedra llegaban en la radio las tertulias que aquí montabais. Para mí es un placer, un honor, y más con Antonio, con Paloma y sobre todo con Pedro, al que conocí también hace estos días, casi 3 años, con un Imperial de Cune en Jayalay, tratando de ficharle para los desayunos de televisión española después de 7 años vetado en todas las televisiones. De lo que has dicho me quedo con la concordia. En eso, con Pedro hay cosas en las que coincido, otras que no, sobre todo cuando hablamos de fútbol. Pero en lo de la concordia me parece básico, yo estoy de acuerdo con él. Sí me gustaría que esa reflexión debiera influir no solo en los políticos, sino en lo que dicen los políticos, sino también en lo que dicen y el lenguaje que utilizan algunos medios. En esta campaña hemos asistido a algún medio que ha hablado de forma despectiva del orgasmo de las mujeres, como si fueran fingidos. Curiosamente, tenían que ser de izquierdas, y, por supuesto, fingir los orgasmos mujeres como si no hubiera hombres que fingieran los orgasmos. Pero me quedo sobre todo con 2 reflexiones. Hablo de lo que dijo Jiménez Los Santos sobre Yolanda Díaz y sobre Mónica García, que me pareció absolutamente impresentable. Pero, Pedro, hay 2 cosas o 3 que has dicho. Una, Pedro
igual que vende en Génova, Pedro Sánchez a por Susana, yo no sé si sería al revés, que oliendo a la debilidad de Pedro en Andalucía, Susana aprovechó el momento para contraatacar y le puede pasar lo mismo que al contraataque de Ciudadanos. Lo de alerta antifascista sí es de Podemos, pero lo de alerta anticomunista no es de Vox, es de Ayuso. Y, por último, lo de equiparar a Pablo Iglesias con Antoñete, bueno, a mí me gustaban los toros desde niño, en Pontevedra hay plaza de toros, es la única en Galicia, y añorábamos a Antoñete. No sé si va a haber mucha gente que pueda añorar a Pablo Iglesias para que vuelva al ruedo. Eso no quiere decir que también habrá que hacer un debate sobre si ha sido justo o no, aparte de que Pablo Iglesias se lo haya buscado mucho, si ha sido justo o no el acoso al que ha sido sometido, pero eso es otra cuestión. El tema de la nueva política. Hablabas de la nueva política, entonces te voy a hacer, como decía, una pregunta en dos o dos preguntas en uno. Nueva política. Si es el fin de la nueva política, como dices tú y Lucía Méndez, una de tus periodistas más queridas, si es el fin, si no hay algo más, si sumamos los votos y escaños en Madrid, por ejemplo, de Unidas Podemos y demás Madrid, que salen del mismo tronco común, no hay vida más allá. Si la lectura para PSOE y PP es la correcta, por ejemplo, yo creo que Carmen Calvo se equivoca de medio a medio 24 horas después de la lectura electoral, hablando de que esto sea debido a tapas y berberechos. 24 horas después hizo una reflexión más sensata. Y si no está de subidón un poco el Partido Popular, y si el gobierno, por lo tanto, este mal resultado que es inapelable no lo va a cohesionar más, precisamente porque no le queda más remedio que alejarse más de la crisis de la pandemia. Y en ese contexto, ¿qué papel juega Errejón, Más Madrid y el futuro de Más País y Podemos? No han sido dos preguntas, han sido 5, pero bueno, yo te la dejo para que remates. Espero que te hayas guardado alguna más para luego, ¿sí? No, Pedro, te quiero añadir una cosa que me han preguntado que va enlazada y así la puedes enlazar. Y por favor no me manden más preguntas porque no da tiempo. Que me la pregunta José Carrasco, que dice, ¿puede afectar los extraordinarios resultados de Ayuso al liderazgo de Pablo Casado? Digo, para que lo enlaces con lo de Xavi. Bueno, yo creo que esta ha sido, desde el punto de vista de los excesos verbales y dialécticos, la peor campaña de la historia de la democracia. Y yo creo que ninguno, no sé, seguro que hasta Edmundo Val ha debido decir alguna tontería en algún momento. Desde luego, Ayuso las ha exagerado, como ha exagerado Gabilondo cuando no le corresponde, y todos veíamos a un personaje transfigurado que no era él. La intervención de Ábalos, que es un hombre bastante templado en sus ideas y en su praxis, dijo una serie de exageraciones en el mitin del último día. O sea, al final era como si todos se hubieran vuelto locos y como si hubiera que plantearse, vamos a regular la campaña electoral para que solo dure 48 horas, porque a este paso va a terminar convirtiéndose como el otro día. Un amigo me hizo ver una serie de televisión que se llamaba La Purga, que era la distopia de que durante 24 horas se podía hacer lo que se quisiera y entonces la gente sacaba los rifles y empezaba a cazar gente por la calle y a vengarse de sus vecinos. Pues la campaña electoral de Madrid parecía como si la luna llena hubiera convertido el lobo hombre, como decía la canción de La Unión, ¿no?, a todos los protagonistas. O sea, yo creo que hay que dar por amortizada todo eso. Creo que esa dinámica la han cebado deliberadamente, malvadamente, Vox y Podemos, Podemos y Vox. O sea, ha sido la ocasión en la que más se han ayudado el uno al otro. Es verdad que nadie de Vox ha protagonizado actos de violencia física como por lo menos 2 personas de Podemos lo han hecho. Y por cierto, me he referido al CIS, pero el ministro del Interior tendrá que explicar en sede parlamentaria
por qué se ocultó durante 2 semanas que se habían producido esas detenciones. Yo creo que Iglesias quedó de relieve la insensatez, que no iba a ningún sitio, que su sentido de la autoestima había roto ya todos los límites, cuando nos dimos cuenta de que no había pactado su operación con Más Madrid. Yo estuve preocupado por lo que pudiera ocurrir durante 24 horas. Las 24 horas que transcurrieron entre que Iglesias, por su cuenta y riesgo, sin informar al presidente del gobierno más que 5 minutos antes, dijo que iba a combatir al fascismo para liderar la unión de las izquierdas en Madrid, y a las 24 horas una chica cuyo nombre desconocíamos la inmensa mayoría de los que no estábamos inmersos en la política de Madrid, llamada Mónica García, dijo no, si es que ni ha hablado con nosotros, ni nos interesa, ni lo vamos a hacer. Realmente esto puede venir a cuento de la nueva política. Siempre se ha dicho que la política era algo demasiado importante para dejarla en manos de los profesionales. Pero anda que de los amateurs, al final Rivera e Iglesias se han comportado como 2 amateurs y ambos han tenido su oportunidad. Iglesias ha podido ser el kingmaker durante toda una década de la vida pública española. Como me decía un amigo y ministrable, digo esto para poner ya un punto de enigma, un amigo muy ministrable me decía el otro día, dice, es que la historia de España podía haber sido ¿quién va a ser esta vez el presidente de un gobierno vicepresidido por Albert Rivera? Eso podía haber ocurrido durante una década. Y Iglesias ha llegado a ser vicepresidente y no ha sabido qué hacer con el poder. No ha sabido qué hacer y ha salido huyendo de ese paraíso sobre el que tanta murga nos dio. Y queda lo de Ayuso. Yo creo que a medio plazo Ayuso puede, ya digo, quién sabe si está surgiendo una Thatcher madrileña a la española, siempre con sus características. Pero hoy por hoy España no es Madrid y yo creo que ella puede servir de percutor al liderazgo reflexivo, consistente de un hombre extraordinariamente preparado para llegar un día al poder como es Pablo Casado. Yo creo que la complementariedad entre ambos, y Ayuso es lo suficientemente lista como para que a partir de ahora pues ella ponga todo su capital al servicio del proyecto del PP. Antonio. Sí. Vamos a ver, ahí esta pregunta tiene que ver con el primero de los vectores, con el primero de los 10 vectores de tu análisis, que era el de la movilidad. Partiendo de un hecho, porque yo creo que esto de la movilidad que tú resaltabas en este primer punto, tiene que ver el hecho de que gran parte de la facturación electoral de Ayuso, se debe al rechazo no a la adhesión a su programa. Creo que ha habido un elemento muy claro de rechazo, a mi juicio, claramente a Sánchez y a Iglesias, creo, pero en fin, esa es una opinión personal. Y entonces quiero saber si esto se va a mantener. Y enlaza con la pregunta que me hace Marisol Celdrán, que dice, bueno, hay un preámbulo, dice, me animo a intervenir porque creo ser de los pocos socios que nos asombraste y nos sorprendiste en 1978. Bien, dice, esta política española, la de la volatilidad, como tú la has calificado, ¿qué futuro tiene en las próximas elecciones generales? Eres un lujo, Pedro. Entiendo que quiere decir que si de verdad es un voto prestado y va a volver donde solía, por el hecho de que, insisto, no parece que se deba tanto a la adhesión al programa de Ayuso como al rechazo que han inspirado estos 2 personajes, Sánchez y... Te voy a añadir una de Ciudadanos que creo que lo puedes enlazar, de Carlos R. Alemán, y que dice, ¿cree que Ciudadanos debe refundirse?
¿Está la marca de Ciudadanos quemada? Perdón, que no he terminado, es que había ruido. Dado que el centro es necesario y solo hay Ciudadanos, ¿lo hace posible? Bueno, empezando por esto, yo creo que la menos mala de las opciones para que siga existiendo una representación parlamentaria del centro político es que Ciudadanos sobreviva y que trate de reconstruirse desde abajo. De alguna manera le va a tocar volver a sus orígenes, tendrá que dejar la sede que en estos momentos tienen, tendrá que acostumbrarse a vivir con muchos menos ingresos y a aprovechar las oportunidades de los abusos del bipartidismo, que yo creo que vamos a tener una realidad cada vez más bipartidista. Y yo creo que en las próximas elecciones generales la suma de los escaños del PP y del Partido Socialista probablemente vuelva a ser la más alta desde el año 2011. Probablemente vuelva a ser las dos fuerzas que dominen absolutamente la Cámara, porque yo creo que Podemos y Vox van a seguir languideciendo, y Ciudadanos yo pues ahora mismo firmaría simplemente que pudiera tener grupo parlamentario para que pudiera ejercer de partido moderador y esperar a que vengan tiempos mejores. Lo peor que hay en la vida, y eso se puede decir en todos los órdenes, en las relaciones personales, en las relaciones profesionales y en la política, lo que no tiene perdón es desaprovechar las oportunidades. La gente que desaprovecha las oportunidades que el destino le proporciona, pues es la que no tiene disculpa. O sea, y yo desearía pues que el señor Albert Rivera tuviera al menos la decencia de no hacer un Antoñete, de no intentar reaparecer en la vida pública, porque nunca una decisión de alguien ha hecho tanto daño a tanta gente, porque todo lo que ha pasado en estos 2 años de crispación y de, perdonadme, y de mala leche colectiva, nos lo podíamos haber ahorrado si en abril del año 2019 se hubiera investido a un gobierno de centro-izquierda representativo de la transversalidad real de la sociedad española. Pero bueno... Para eso que tú has dicho, Pedro, de esa futura posible unión entre PSOE y PP, ¿tú crees que ahora, que es una pregunta de Carmen Salazar... Unión entre PSOE y PP, ¿no? No, de... Colaboración. Colaboración, perdona. Esta pregunta que me hace Carmen Salazar, que dice, ¿ves posible que ahora el PSOE y Más Madrid se abstengan para que así pueda gobernar el PP sin necesidad de Vox? Porque... No es necesario. Es que esa era una... Si el PP hubiera tenido 4 escaños menos y Vox 2 escaños más, es decir, si el PP sumara menos que las 3 izquierdas, yo estaría pidiendo, desde El Español estaríamos pidiendo eso hoy, liberar a Díaz Ayuso de la cautividad de la extrema derecha. Pero es que se ha liberado ella solita. O sea, es decir, es que sí, en la investidura, hombre, yo creo que es mucho más coherente que se abstenga Vox, que en definitiva ha venido diciendo que facilitaría el gobierno de Ayuso y no ha habido las fricciones que ha habido hasta ahora. Oye, y bienvenidos sean los votos de cualquiera si sirven para reforzar políticas que generen bienestar
y prosperidad y libertad, pero es que no van a ser necesarios. O sea, es que no se me ocurre en qué, ni a la hora de los presupuestos, ni a la hora de las políticas educativas o fiscales. Hombre, no va a votar Vox con Pablo Iglesias. Me pide la palabra. Nos quedan 2 o 3 preguntas, Pedro. Tenemos 10 minutos, te digo, para que tú manejes los tiempos. Me pide la palabra Xavi. Recuerda luego contestar a Marisol Celdrán, después de la pregunta, lo del futuro del pronóstico de las próximas elecciones generales. Xavi, ¿tú querías preguntar? Sí, 2 cuestiones sobre las reacciones, Pedro, que ha habido. Yo creo que una depresiva, la del PSOE, otra de euforizante del PP sobre el resultado de las elecciones y su implantación en el ámbito nacional, que es por lo que te explico. Uno de subidón el PP y uno depresivo el PSOE, que tuvo que rectificar en 24 horas las declaraciones de Carmen Calvo, que ya fueron desafortunadas, diciendo que en Madrid se habían votado las capas de berberecho. Como creo que Monedero se equivoca de medio a medio diciendo que es que los que con 900 euros votan al PP no son Einstein. Pues posiblemente a lo mejor él tampoco lo es, o seguramente. Pero yo creo que la lectura más sensata la ha hecho Íñigo Errejón cuando dice Madrid no será España dentro de España, pero tampoco es Marte, que es encontrarse un poco en el medio de donde estamos. Es decir, te quería preguntar por la mirada y la traslación al ámbito nacional. Si cohesiona, como te decía, por necesidad mutua el gobierno, si el PSOE tiene que plantearse esa estrategia de Iván Redondo de estar siempre a la caza de Ciudadanos y no fijarse más en el proyecto socialdemócrata. Bueno, la ministra de Economía es claramente socialdemócrata, funcionaria de carrera de la Unión Europea, nada bolivariana. Y si el PP tiene que hacer también una revisión de su mensaje para el resto de España, porque en Galicia te puedo asegurar que con el PP también tenemos libertades, porque parece que solo hay libertades en Madrid. Sí, bueno, me puedo contestar a lo que tú planteas y a la vez a esta pregunta de qué va a pasar en las próximas elecciones. Yo creo que ganará, solo hay 2 personas que pueden gobernar en España después de las próximas generales, Sánchez o Casado, y mi pronóstico es que ganará aquel que demuestre más sentido de Estado y que tenga más capacidad de conectar con los intereses reales de los españoles en este periodo de tiempo. Y la iniciativa la tiene el presidente del gobierno. Yo creo que en el equipo de Moncloa ha habido demasiada obsesión por ganar el partido de cada semana. Y es verdad que tienen una maquinaria política extraordinariamente brillante y eficaz. Pero es que ya no se trata de... Tú puedes... Ya llegamos a los playoffs. O sea, por hacer un símil deportivo que a ti... O sea, no importa que hayas ganado tantos partidos durante la liga, esto ya regular, durante la temporada regular, esto se va a dirimir en una recta final entre 2 partidos. Y creo que a los equipos de Génova y de Moncloa les interesaría empezar a entender mucho mejor al otro y a intentar incorporar en su proyecto elementos del otro que insistir en una confrontación a la que de alguna manera se sentían obligados porque a cada uno les tiraba de la levita su radical correspondiente en la política y en los medios de comunicación. Yo creo que el PP tiene que dejar de leer, que los lea todos, pero tiene que dejar de atender determinados mensajes, tanto escritos como audiovisuales. Y el Partido Socialista lo mismo. Yo creo que esto no va de quien tenga las pinturas de guerra más agresivas, sino de quien sea capaz de presentarse a los españoles como protagonista de un proyecto más integrador. Y bueno, pues yo creo que hay muchos ámbitos en los que tendría que haber acercamientos. O sea, no puede ser que la memoria democrática se legisle media España contra media España, medio Consejo Fiscal diciendo
que es pertinente y otro medio fiscal, el Consejo Fiscal, diciendo que no. O sea, no hay que vencer, hay que convencer. Ese es el desafío. Ese ha sido el secreto del éxito de España, ha sido que ha habido gobernantes, que ha habido clase política, que ha habido periodistas más preocupados de convencer o tan preocupados de convencer como de vencer. Yo creo que tenemos 3 preguntas más, Pedro. ¿Antonio? Muy simple, la mía. Pedro, ¿crees que ha habido malversación de la figura de Ángel Gabilondo como candidatura, como figura electoral, como base electoral? ¿Crees que se le ha obligado a hacer un papel que no se correspondía con su personalidad? Bueno, si le han obligado, pues él ha sido condescendiente. O sea, si le han obligado, él se ha dejado. Yo creo que efectivamente Gabilondo solo fue él en los primeros días de la campaña, hasta el debate de Telemadrid, hasta que llovieron las piedras en Vallecas. Desde ese momento, Gabilondo ya no fue él. Pero es que el candidato, quien se presentaba, era él. Pues a lo mejor tuvo que haberse plantado diciendo, pues si queréis hacer esto, si queréis que yo sirva de muñeco del karaoke de Pablo Iglesias, buscaros a otro. Evidentemente, Gabilondo no merece el final político que está teniendo. También os digo, él es quien es. O sea, Gabilondo no se ha... O sea, lo que le ha ocurrido, o sea, el hombre lobo, cuando desaparezca la luna llena, Gabilondo volverá a ser Gabilondo. Y seguro que... Y a mí me parece mal que Ayuso diga, si por mí es, no será ni defensor del pueblo ni nada. Yo creo que Gabilondo es una persona con experiencia y con cualidades como para ser útil en el servicio público siempre que a él le interese y encaje en un puesto. ¿Debería dimitir aquí ahora? Yo creo que dimitir ¿de qué? Porque él no es el... ¿La asamblea no recoger el acta? Ya la recogió. Bueno, no me parece que sea importante. No me parece que sea importante porque él no va a tener un papel ni... O sea, yo supongo que él provisionalmente estará en la Asamblea, pero no me lo imagino dedicando la legislatura a calentar el sillón, compartiendo con Mónica García la condición de líder de la oposición. Bueno, hay varios periodistas del periódico El Español que veo que nos han animado a preguntar, pero está Cristian Campos, que lo estoy viendo, que es amigo. No sé, Cristian, si quieres hacer alguna pregunta a tu director. Allí, ¿te acercan un micrófono? Sí. Hombre, pero yo creo que... Cuidado con lo que preguntas, Cristian. ¡Qué presión! Perfecto. Hola, director. No tenía preparada ninguna pregunta, la verdad, pero voy a hacer una pregunta muy general. ¿Crees que lo que ha ocurrido en Madrid va a ser un punto de cambio que realmente va a cambiar la política española o no va a cambiar nada? Es decir, ¿crees que el PP ha doblegado la curva de subida del sanchismo del PSOE, de Pedro Sánchez, y que ahora entramos en un nuevo escenario político? La vamos a unir, si te parece bien, a la última pregunta que va a hacer Xavi y las contestas ya los dos. Pues, enlazando un poco, si hay también un fenómeno en Madrid que es extrapolable fuera de enamoramiento del electorado de Díaz Ayuso. Díaz Ayuso ha dicho declaraciones en campaña que puestas a lo mejor en boca de otro candidato lo hubieran acusado de macho alfa cuando, por ejemplo, dice que Madrid es muy bueno porque no te encuentras a tu ex. Ese enamoramiento que se produce, que es evidente que se ha producido por ese resultado por aplastamiento, victoria del PP de Ayuso en Madrid, de alguna manera es
fugaz. Tú hablabas antes de los enamoramientos o la aparición, erupción en política fugaz, como la de Rivera, como la de Pablo Iglesias. Es decir, ¿crees que puede modular su mensaje para que ese enamoramiento continúe en el tiempo e incluso pueda ser un liderazgo dentro del PP, no solo madrileño, sino español? Bueno, ella tiene una reválida dentro de 2 años, que también es un poco absurdo. ¿Por qué si adelanta las elecciones Torra o Aragonés tiene 4 años luego si forma gobierno, o en la Comunidad Valenciana Chimo Puig, y ahora en Madrid hay que volver a votar dentro de 2 años? Son la cantonalización de las reglas del juego según los estatutos de autonomía. Yo creo que la diferencia entre los personajes, entre Rivera o Iglesias, es que Ayuso ha demostrado que sí sabe qué hacer con el poder, porque en un gobierno en minoría, en un gobierno de coalición, teniendo que mirar por un lado a Ciudadanos y por otro lado a Vox, ella se ha bandeado muy bien, ha conseguido construir un mensaje, un discurso, generar elementos de empatía. Yo creo que hay Ayuso para rato. O sea, yo creo que ha nacido una estrella de la política, ha nacido una figura de la política que veremos cuánto recorrido tiene y hasta dónde llega. Porque veo en ella, no hace falta, veo que tiene grandes fans. El otro día le conté que en Alicante había un militante del PP que le había hecho un pasodoble. Y ella dice, sí, y ese que dice Isa, 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 y empezó a cantar el pasodoble y dice, es que me ha llamado mi madre que le encanta. Pues veo que el club de fans de Ayuso no cesa de crecer. No, ella en 2 años ha crecido muchísimo. La hemos tratado personalmente y es un crecimiento muy grande. Os recomiendo que repaséis la entrevista de media hora que le hizo Rafael Navarro en el simposio Wake Up Spain, que empezó con la premisa: esto no es parte de la campaña electoral, haga el favor de portarse bien. Y yo le dije luego a Rafa, hombre, es la primera vez que le veo a un periodista decirle a un político que no dé titulares. Entonces, en esa media hora ella habla de la gestión, del desarrollo económico, de la aplicación de las políticas de sostenibilidad, de digitalización en la Comunidad de Madrid. Se sabe la asignatura, habla con consistencia y se ve que sabe a dónde va. Y bueno, luego tiene esa chispa, esa capacidad de provocación. A mí me parece que es una persona con grandes dones para el ejercicio del liderazgo político. Veremos hasta dónde llega. Y lo que decía Cristian, bueno, nosotros, esa pregunta tiene trampa porque el propio Cristian, resumiendo el sentir general, escribió el otro día un magnífico editorial que en el español le llamamos El Rugido, que se titulaba Ayuso cambia el paso a la política española. O sea, es verdad, haciendo lo que ha dicho Rejón, Madrid no es Marte, y lo que ha ocurrido supone un antes y un después. Sobre todo, ¿en qué sentido? En el sentido en que vuelve a meter en la carrera al Partido Popular. Zanja la cuestión de las 3 derechas. O sea, los de Vox ya no tienen más que el lepenismo rancio y estridente y tal, o buscar la manera de converger con el ala derecha del PP de la que proceden. Y ya digo, podemos... entonces, esto va a volver a ser PSOE-PP
y Sánchez Casado. Y ni Sánchez debería minusvalorar a Casado, ni Casado debería minusvalorar a Sánchez. Yo creo que los dos son dos personas capaces y que, sobre todo, despojadas de las presiones de los extremos, pueden terminar reconstruyendo los consensos de la transición. Muchísimas gracias, Pedro, por este análisis que nos has situado en el corto y en el medio plazo. Yo creo que es un lujo escucharte. A mí me gustaría terminar este almuerzo con dos titulares, uno de Antonio y otro de Xavi, pero antes quiero despedirme, quiero dar las gracias a todos los asistentes, por supuesto a Antonio y a Xavi y a ti, Pedro. Antonio, si quieres tú ir con tu primer con el titular. Mi titular, mejor dicho, el de Pedro, porque el otro día me acuerdo que di un titular de Isabel Ayuso y la gente pues rompió en aplausos. Y digo, oye, que esto es un titular, que lo ha dicho. El titular era, espero que se vaya pronto de la política Pablo Iglesias, algo así. Y bueno, empezó a aplaudir a la gente y daba la impresión de que me aplaudían a mí. Digo, no, esto lo ha dicho. Bueno, pues esto lo ha dicho Pedro J. Y es el titular. La economía no va a tumbar a Sánchez como tumbó a Zapatero. ¿Y el tuyo, Xavi? Pues yo me quedo con una reflexión de Pedro J. Y yo, Cristian, no trabajo en el español, con lo cual no tengo por qué dorarle la píldora. Pero me parece que lo ha acertado muchísimo en la reflexión final, como en casi toda su intervención. El PSOE debe tomar nota, clarísimamente. El gobierno Sánchez y su gobierno y su partido y Ferraz deben tomar nota de lo que ha pasado. Posiblemente no sea un cambio de ciclo, pero aquí ha pasado algo. Y tampoco el PP debe dar por descontado que en 2 años Casado va a ocupar la Moncloa como piensa. Yo creo que es la mejor reflexión para los dos. Pedro, muchísimas gracias por compartir esta comida con nosotros. Gracias.